Muy buenos días para todos. Mi nombre es Gabriel Esteban Carabalí Rengifo y hoy vamos a estar estudiando Josué capítulo 4. El título de este capítulo dice Las 12 piedras tomadas del Jordán. Vamos a estar estudiando el capítulo de Josué y lo vamos a leer o lo vamos a dividir en varios versículos. Primeramente vamos a leer del versículo 1 al 8, seguido del versículo 9 al 17 y por último del versículo 18 al 24. Vamos a comenzar leyendo qué nos dice la palabra de Dios en Josué capítulo 4 versículo 1. Dice: Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: Tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: Tomad de aquí de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y les dijo Josué: Pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿Qué significan estas piedras? Les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. Bueno, vemos que en el versículo 1 dice que Jehová habló a Josué diciendo, y esto es muy importante porque aquí nos habla de que nosotros debemos estar atentos a escuchar la voz del Señor. Y cuando nosotros estamos atentos a escuchar la voz del Señor, podemos saber hacia dónde nos dirigimos o qué hacer, sobre todo en momentos donde necesitamos buscar su dirección, hacia dónde vamos y cómo movernos para que nuestros pies no resbalen y estén firmes. Es importante buscar la dirección del Señor a través de su palabra, así como dice el versículo 1. Jehová habló a Josué diciendo. Pero también vemos dentro de estos versículos algo muy interesante, y es que el Señor les pide que sean prácticamente los líderes o personas, 12 personas escogidas de cada tribu, pero estos líderes o estas personas tienen que ser hombres. Y esto es importante porque como hombres nosotros somos los llamados a liderar en nuestras familias. Y también dentro de estos versículos podemos ver que el Señor les pide que hagan esto como señal, o sea, como un recordatorio para no olvidar las grandes maravillas y milagros que hace el Señor. Y aquí podemos sacar una aplicación o una pregunta, y es: ¿qué cosas he olvidado que el Señor ha hecho por mí? En temas relacionados con mi sanidad, con la liberación, con la ayuda que me ha brindado el Señor, en temas milagrosos, cuando no había ninguna probabilidad de que algo ocurriera a mi favor y el Señor obró a mi favor. Es importante escribir ese tipo de cosas y tenerlas en un lugar visible para darle gracias a Dios por esas cosas maravillosas que hizo en el pasado, pero también para que se la contemos a nuestros hijos y le hablemos de esas cosas maravillosas y milagrosas que solo pudo obrar el Señor. Y algo importante es que dice que cuando en el versículo 7 dice que las aguas del río Jordán fueron divididas delante del arca del pacto cuando ella pasó. Y algo importante es que lo que hagamos, donde vayamos, el paso que vayamos a dar, es importante tener la convicción de ir con la presencia de Dios.
de ir con la aprobación de Dios, de ir con el arca de Dios en nuestras vidas, porque así estaremos seguros que su presencia nos estará acompañando donde quiera que vayamos. Y también es importante, obediencia. Aquí podemos ver en el siguiente versículo, en el versículo 8 dice, y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Eso es obediencia. Y la obediencia es hacer las cosas tal y como el Señor las dice, no como yo prefiero o como yo las entiendo, sino hacerlas tal y como el Señor las dice en el momento que el Señor las dice. Vamos a seguir leyendo desde el versículo 9 al 17. Dice, Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto y han estado allí hasta hoy. Los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué. Y el pueblo se dio prisa y pasó. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. También los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho. Como 40,000 hombres armados, listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. Versículo 14. En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron como había temido a Moisés todos los días de su vida. Luego Jehová habló a Josué diciendo, manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo, subid del Jordán. Podemos ver que aquí los que iban adelante eran los sacerdotes, o sea, los líderes espirituales del pueblo. Y nosotros como líderes, nuestro llamado es que somos los primeros que debemos ser ejemplo, estar allí donde el Señor nos ha dicho, pero también debemos de supervisar hasta que todo se haga hasta el final como el Señor Dios lo ha dicho. Es importante no solo estar allí, sino también supervisar constantemente para que las cosas lleguen a un feliz término, así como lo estaba haciendo este pueblo liderado por Josué. Y algo que realmente es importante recalcar, y es que al lugar donde pasemos o vayamos, como lo había repetido anteriormente, nos debemos de asegurar que pase la presencia de Dios también con nosotros. Y no solamente que pasemos nosotros y su presencia se quede atrás de nosotros y realmente estemos convencidos que Dios está allí cuando Él no está. Entonces, asegurarnos que su palabra, que el Espíritu Santo, su presencia vaya con nosotros y no esté fuera de nuestro alcance. Aquí también podemos sacar una lección de humildad, y es que por más que el Señor nos engrandezca a nosotros, que no seamos nosotros quienes nos llevemos la gloria, sino que sea Él quien que se lleve siempre toda la gloria, porque cuando empiezan a haber triunfos, empezamos a conquistar cosas en nuestras vidas, comenzamos a creer que somos nosotros los que hemos conquistado o llegado a determinado lugar, y se nos olvida darle la gloria a Dios. Y otra vez vemos aquí la diligencia que nos enseña el Señor a través de este libro de Josué, o a través de la vida de Josué. Y es que me impresiona cuando el Señor le habla a Josué, inmediatamente Josué obedece. Y la pregunta que surge aquí es, ¿eres tú diligente a la voz del Señor cuando te habla? ¿O eres negligente a su voz y haces lo que te ha mandado, pero cuando quiere? Importante. Obediencia a la voz del Señor y diligencia al momento de escuchar su voz y ponerla por obra. Vamos por último con los versículos 18 al 24. Dice el versículo 18: y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en un lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero, y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían atraído del Jordán, y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres, y dijeren: ¿qué significan estas piedras?, declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar Rojo, el cual secó delante de nosotros,
hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Qué hermoso estos versículos. Aquí podemos ver que el Señor nos permitirá ver con nuestros propios ojos milagros asombrosos en nuestras familias, con nuestros hijos, en nuestros trabajos, con nuestra salud. Y sobre todo estos milagros vienen cuando le obedecemos. ¿Para qué? Para que nosotros seamos agradecidos con Él, para que las recordemos constantemente y no las olvidemos, pero también para que se las digamos a nuestros hijos, que ha sido Dios quien ha hecho todas estas cosas grandes y maravillosas en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestras finanzas. Y no hemos sido nosotros, sino Él, para que Él se lleve la gloria y la honra. También es importante algo que dice aquí, y es que cuando nosotros levantamos estos altares o recordamos, traemos a memoria estas cosas para recordar lo que ha hecho Dios y lo contamos a la gente, la misma gente puede ver que la mano de nuestro Dios Jehová es poderosa. Y también muchos comienzan a temerle, a alabarle y a bendecir su nombre. Y lo comienzan a hacer porque ven que nuestro Dios es poderoso. Y lo comienzan a hacer también no solamente un día, sino todos los días de su vida. Comienzan a adorar y a engrandecer el nombre de Dios y a recordar los milagros, así como nosotros, que Él ha hecho en el pasado. Bendito sea el nombre de Dios, bendito sea el Señor que hace todas estas cosas milagrosas para que las recordemos. Y para finalizar, estás tú constantemente recordando los milagros que ha hecho Dios en el pasado, estás siendo agradecido y sobre todo, ¿las estás contando a tus hijos o las estás olvidando y estás siendo desagradecido? Vamos a orar. Señor, hoy te damos gracias por esta palabra que has traído a nuestras vidas. Gracias porque sabemos que tú amas a tu pueblo y te revelas a nosotros, Señor, a través de tu palabra. Hoy anhelamos escuchar tu voz y anhelamos obedecerla, pero también anhelamos ir como líderes de nuestras familias, como hombres, adelante, liderando nuestras familias, obedeciendo tu voz y trayendo tu presencia a nuestras vidas, Señor Jesús. No queremos ir a ningún lugar si no está tu presencia, si no está tu palabra, si no está tu Espíritu Santo en nuestras vidas, para que nuestros pies caminen con firmeza, pasen con firmeza, Señor Jesús. Queremos ver milagros en cada área de nuestras vidas y esto solamente lo puedes hacer tú, Señor Jesús. Quita toda desobediencia en nuestros corazones. Y Señor, en cualquier momento y en cualquier lugar, permítenos recordar las cosas milagrosas y maravillosas que has hecho por nosotros en el pasado, por tus hijos. Que no las olvidemos, que no seamos desagradecidos y que también las podamos ver en un lugar visible, Señor, así como el pueblo de Israel, para que cuando nuestros hijos pregunten y digan, ¿qué es esto?, podamos decirles las cosas maravillosas y gloriosas que ha hecho el Señor por nosotros. Bendecimos tu nombre, bendecimos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén.